Las reservas internacionales es cierto que el porcentaje de participación ha disminuido sustantivamente, pero si lo vemos en términos de la relación con las importaciones, es normalmente aceptado que la relación sea tres meses de importación. Nosotros estamos a 4.5, estábamos hace poco a casi 8, y por ello debemos tener muchísimo cuidado en la administración de las divisas para que vayan orientadas fundamentalmente hacia la generación de riqueza. Y eso es perfectamente posible hacerlo mediante decisiones de política en realidad orientadas fundamentalmente hacia el financiamiento del emprendedurismo. Que se desaparecieron como por arte de magia, no, que se han escaseado los dólares. No, lo que pasa es que tomaron créditos para pagar créditos. Tomaron, por ejemplo, $1.000 millones del Banco Central para pagar créditos, cuando había otros mecanismos para poder tener acceso a no menos de $1.000 millones y manteniendo siempre las reservas. O sea, un mecanismo de financiamiento de préstamo para dejar en garantía parte precisamente de las reservas. Pero, no sé, el enorme problema es que la economía a veces es ejecutada por quienes no son economistas y en consecuencia no entienden el fenómeno geoeconómico que ello significa. En primera instancia estamos creciendo a tasas un poquito superiores, aunque para el 2025 vamos a crecer a una tasa inferior al promedio, como se crecerá en América Central, del 3.8 aproximadamente, y está expectado que nosotros creceremos al 3.7. Pero el punto es que debemos crecer a una tasa no inferior al 5%, me explico. Si queremos desarrollar la nación, es normalmente aceptado que se debe crecer a una tasa equivalente al doble de la tasa de crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento poblacional en Honduras es de 2.4, así que debería crecer a tasas de 4.8, así que no se ufanen algunos cuando de una u otra forma dicen, bueno, crecemos más o menos igual, superior al promedio de América Latina y más o menos al promedio de Centroamérica. Todavía eso es insuficiente, eso por un lado. Y el segundo, no basta con crecer, hay que desarrollar las sociedades, y para desarrollarlas usted tiene que hacer modificaciones en la desigualdad del ingreso. ¿Y cuál es el punto fundamental para disminuir la desigualdad del ingreso en un país como el nuestro? Invertir adecuadamente en educación, no gastar en educación, hay que transformar el sistema educativo y eso es un asunto pendiente. ¿Se están creando las condiciones para que verdaderamente el país mejore? Ese es el problema, y nos están creando las condiciones porque lo determinante es lo político, lo económico está determinado por decisiones políticas y en ese plano, en realidad, se nos está queriendo acostumbrar en las posiciones mediáticas a que las salidas están dentro del tripartidismo, cuando en realidad se ha demostrado que quienes conducen a los tres partidos, no hablo de los partidos políticos en sí, hablo de quienes los conducen, en realidad nos han llevado al caos. Y entonces está generando esa condición, cuando en realidad yo sí creo que la salida es una tercera vía. Y la nación yo creo que estará lista para votar, pero no por aquellos en realidad que han sido los promotores del caos en nuestra nación. Por eso es que estamos en ello y por eso solamente se está hablando de política en el sentido partidario, pero no necesariamente en el término de la política para transformar las sociedades. ¿Usted cree que el hondureño común, el que nos ve en este momento, el que nos escucha, está consciente de que esta problemática lo está llevando a la bancarrota? Hoy no hay dinero, la gente, a pesar de que tiene un ingreso, puede ser salario, lo que sea, no le rinde. Buena pregunta. Lamentablemente quiero decir que la inmensa mayoría del pueblo hondureño, creo yo que más de la mitad del pueblo hondureño está desinformado o mal informado y en consecuencia toma decisiones incorrectas. Las ha tomado en algunos casos incorrectamente en las elecciones, en las partes políticas, aunque en el 2013 y 2017 parece que el pueblo hondureño votó bien, pero se impuso el fraude en quien asumió la presidencia en esos dos periodos. Pero lo que sí es lamentable es que participen a veces para apoyar inclusive más de lo mismo, y más de lo mismo produce los mismos resultados, caos.